Hola amigos, bienvenidos a River 35. ¿Qué tal estáis? Hoy tenemos un especial. Atención, todos los interesados en los temas que tienen que ver con los reptiles, con el control humano y con los orígenes de la humanidad, porque hoy tenemos un invitado muy especial, Enrique Pérez. Hola Enrique, ¿qué tal estás? Muy buenas, David. Gracias de corazón por invitarme a tu canal. Bueno, esto va a ser un espectáculo. Yo ya estoy emocionado porque sé que va a tratar temas que me interesan a mí, nos interesan a todos y va a ser explosivo el vídeo de hoy. Enrique Pérez, que tiene un canal fantástico en YouTube que se llama Exponiendo la Verdad. Un canal que para muchos ha sido un referente, está siendo un referente, porque ha descubierto cosas alucinantes de la gran manipulación a la que estamos siendo sometidos, incluso a nivel subliminal, a nivel inconsciente, y además Enrique en su canal hace un repaso que es, yo diría, meteórico, tremendo a las películas. Hace unos análisis a ciertas películas, generalmente de ciencia ficción, en donde extrae cosas alucinantes. Enrique, muy bienvenido a Rimbel 35. Pues gracias de corazón, David. Hoy vamos a meterle caña a esto porque realmente el Bosco fue una gran persona que nos dejó muchísimas verdades en sus cuadros y es algo que la gente tiene que comprender, y es el hecho de que el primado negativo viene de mucho posterior. Es decir, la historia está en que con las películas nos están diciendo todas estas verdades, pero en la época de Goya y del Bosco se arriesgaban muchísimo al decirnos estas verdades. Porque realmente, ¿quién tenía acceso al arte? Las personas más adineradas, es decir, aquellas que están más cerca de las logias Illuminati o que incluso pertenecían a las logias Illuminati. Por eso veremos, que es lo bonito del Bosco, cómo tuvo que pintar por encima para omitir ciertas verdades, cómo ocultar los reptiles, cómo los canalizan las familias reales, etcétera, etcétera. Lo vamos a ir viendo paso por paso, vamos a compartir pantalla. Nada más ya el cuadro del Bosco, que viene cerrado como un libro. Se lee de izquierda a derecha como si fuera un libro, y al tenerlo cerrado podemos ver cómo el Bosco ya sabía que la Tierra era plana. Exactamente igual que los antiguos, como los egipcios, los noruegos, los hindús, los mexicanos, los hebreos, los navajos, ya veis que representaban la Tierra plana. Wow, o sea, Era, esta imagen que aparece aquí a la derecha, esto es del Bosco. es el Jardín de las Delicias, pero cerrado. Eso es antes de Wow. abrirlo. Por eso está Oh, en blanco y negro. Porque eso es ostras. la creación. Eso es la creación. Y vamos a verlo cómo realmente él representaba la Tierra plana, es decir, una semiesfera de tierra debajo y una semiesfera Sí, superior, que es sí. lo que viene a ser la cúpula. Sí, podemos llamarlo tierra recta. Podemos llamarlo tierra recta. Sí, lo digo Podemos por llamarlo... Exacto. tema, ya sabes, ¿vale? Pues él sabía de la tierra recta, era muy bueno en esto. Entonces, como todas las culturas antiguas, sabía de la tierra recta, y lo que representó al principio precisamente es eso, todo en blanco y negro por la creación de Dios. Es decir, que ya sea la fuente o Dios o esa alma avanzada que creó todos estos paradigmas frecuenciales, pues ahí empezó todo. Por eso empieza el cuadro cerrado y todo en blanco y negro. Entonces podemos ver cómo realmente representa el toroide electromagnético de la esfera de la tercera dimensión. Y podemos ver cómo, si vamos al detalle, al acercarnos, vemos cómo está el creador justo donde debería de estar la luna. Ahí está dictando las leyes, porque está creando lo que hoy en día llamamos el paradigma del toroide electromagnético frecuencial de la tercera dimensión, que es la Tierra. Entonces lo vemos, está ahí dictando las leyes, vemos cómo las escribió, cómo tiene la corona de rey, lo vemos perfectamente, y al acercarlo vemos cómo tiene esa pluma que es con la que fue dictando los diferentes, digámoslo así, parámetros para que hoy tengamos positivo y negativo y podamos aprender las diferentes lecciones que proporciona el multiverso frecuencial. O sea, Y esto vemos sería claramente, el arquitecto. exacto, el arquitecto. El arquitecto, digámoslo así, real. ¿Pero por qué aparece ahí como si no estuviera la luna? Porque luego es cuando viene la luna. Y cuando viene la luna es cuando vienen los reptiles, y lo vamos a ver ahora. Entonces vemos cómo representó la Tierra recta perfectamente. Bien, llegamos a la parte al abrirlo. Y en la parte izquierda, al abrirlo, como un libro, empezamos por ahí, podemos ver perfectamente cómo están los pájaros. Los pájaros en primado negativo siempre representan las almas. Por eso en la antigüedad hacían lo mismo. Los pájaros representan las almas y lo podemos ver claramente aquí. Salen las almas todas en la creación. Podemos ver la Tierra recta aquí en verde
Y encima de la tierra recta, el sol, la luz por donde dicen que acceden todas las almas, pasa por la mitad del sol y si os fijáis, encima, en más pequeño y en forma de, digámoslo así, un cohete, viene la luna. Por eso tiene el fuego empujándolo, porque vienen en la luna. Y ahí es cuando llega la luna. Pues bien, las almas ya ves que van como una onda frecuencial, van bajando como una onda frecuencial y se meten en el pene. ¿Te fijas? ¿Cómo es un pene? Sí. Y se divide y aquí se mete en la semilla para representar las almas encarnadas en las mujeres hembra y las almas encarnadas en los hombres. Por eso está representado el pene y la semilla. Fijaros cómo el Bosco tenía todo pensado, cómo las almas empezaron a encarnar para así empezar a darle forma a este paradigma frecuencial que hoy podemos experimentar aquí en la Tierra. Entonces, continuamos, podemos ver de cerca cómo salían las almas, cómo se meten por la luz del sol y van así en onda frecuencial y se meten dentro del pene para verlo con claridad. Y lo podemos ver, perdonad un segundo, aquí lo vemos, aquí que lo vemos de cerca, se ve la forma del pene perfectamente, aquí está, y la semilla representando a las mujeres. Entonces, esto hay que tenerlo claro, porque lo pudimos ver en primado negativo muchas veces, por ejemplo, como fue muy famoso en El Cuervo de Tres Ojos, no sé si os acordáis, en la serie de Juego de Tronos, donde precisamente con la glándula pineal podían ver lo que ocurría muy lejos. ¿Pero cómo lo podían ver? Gracias a los cuervos, gracias a las almas, que es lo que representan los cuervos. El cuervo tenía también el tercer ojo, ya lo podemos ver aquí, y precisamente hace referencia a la glándula pineal y esa capacidad que tenemos de ver más allá si llegamos a estados superiores de consciencia, como hacía uno de los protagonistas. Entonces, es lo mismo que representaba el Bosco. Bien, si vamos más hacia abajo, vamos a ir viendo confirmaciones de lo que llevas tantos años explicando, Parcerisa, es así. Fijaros, esta es la fuente de la vida, por eso está rodeada de agua, porque el agua siempre representa las dimensiones y lo podemos ver en primado negativo siempre. Entonces, nos fijamos cómo la fuente está generando los diferentes paradigmas frecuenciales y caen a chorros ahí en el agua y podemos ver, aquí no lo puse más cerca, pero que son como antenas. Cada uno de los chorros de la fuente son antenas. Entonces sueltan el agua y cada uno es el paradigma frecuencial que genera la tercera dimensión, la cuarta dimensión, etcétera, etcétera. Y podemos ver cuando nos acercamos bien que tienen a Moloch dentro, encerrado, como contaban las tablillas Esmeralda. A los reptiles los tienen ahí encerrados. ¿Y cómo hicieron los reptiles para poder ser canalizados aquí? Tuvieron que modificar el genoma. Y esto es lo que vemos representado. Fijaros, como los pájaros que representan las almas están en probetas. Probetas que el Bosco dibujó en la época. Ya. Increíble. Esto es entonces, Matrix total. Y lo mejor de todo es que aún está por venir, lo que tuvo que tapar, porque esto ni siquiera lo tuvo que tapar, pero lo otro lo tuvo que tapar de lo descarado que era. Pues bien, nos fijamos que aquí lo que está representando es que Moloch está encerrado, los reptiles aún están encerrados en su dimensión y lo que necesitan es precisamente canalizar, ser canalizados por un alma autóctona de la tercera dimensión. Con lo cual tenían que educar a los miembros de las familias reales para que los canalizaran durante los rituales, pero modificar el genoma que lo permitiera la compatibilidad genética. Entonces, ¿qué hicieron? Mezclar el genoma con diferentes reptiles que están encarnados en la Tierra, el dragón de Komodo, la rana, etc. Por eso aparecen aquí reptiles, todo a la derecha en el agua, ¿lo veis? Hostia, todo sí. a la derecha, justo al lado de la... Sí. Entonces, pongo una referencia de Moloch para que la gente lo vea, que ya sabéis que Moloch está representado en Bohemia Grove con el búho de piedra, muy típico, ahí donde celebran los rituales. En California. En California, en Bohemia Grove, exacto. Y luego nos fijamos de cerca para que veáis cómo Moloch, que está haciendo la representación de los reptiles encerrados en dimensión frecuencial, en la cuarta, está observando cómo los pájaros están en las probetas, están tratando ya de hacer la modificación genética, pero aún no lo hicieron. La van a hacer ahora, lo vamos a ver claramente. Bien, aquí lo saco de cerca para que lo veáis. ¿Cómo hace la fuente de la vida y cómo lo representa el Bosco? Representa la tierra recta, fijaros, debajo de cada semilla, la tierra recta. Y luego la semilla encima, dando origen al paradigma frecuencial. Fijaros, un toroide electromagnético frecuencial, de donde luego emana el agua y cae al resto para juntarse con todas las dimensiones, porque al final todos somos uno. Entonces, continuamos y fijaros, porque esto es lo interesante, si vamos hacia la derecha, hacia donde están saliendo los reptiles del agua, que el agua representa las dimensiones, podemos ver el árbol de la vida. Y en el árbol de la vida, ¿qué encontramos siempre?
la serpiente enroscada. Ahí tenemos la modificación genética por parte de los reptiles. Y lo vamos a ver aún más claro. ¿Por qué razón? Porque vemos las bases subterráneas, aquí están las cuevas, donde se están metiendo los reptiles, ahí lo podemos ver, cómo se están metiendo, y la serpiente apunta a la cueva, si os fijáis. Y esto aún tiene más confirmación y lo vais a unir con todo. Y es que aquí tenemos lo que mucha gente confunde con la piña, que realmente hace referencia al huevo escamado, a la semilla del reptil, y lo vamos a hilar ahora todo perfectamente, que es precisamente la modificación genética que van a llevar a cabo en las bases subterráneas. Un segundo, permitirme que beba. Yo en esta parte tengo que decir que le daría una connotación más positiva a la serpiente. Porque, claro, una cosa es la serpiente como arquetipo universal, que tampoco sabemos exactamente Como la de al Kundalini, 100%. estoy de acuerdo. Exacto, como la Kundalini. Y otra cosa es, vamos a decir, todo el compendio de razas reptil. Pero claro, ¿tú le das a esto la connotación de la serpiente del paraíso, de Adán y Eva? Sí. No, realmente ¿No? no. ¿Por qué razón? Porque aquí lo que va a explicar el Bosco a medida que avancemos, y lo vas a notar, es precisamente la modificación genética y la perversión del Sí. hombre original de la Tierra. Precisamente es la creación de los primeros humanos. Entonces, él lo que está contando es esa historia. La tuya tienes toda la razón, yo estoy contigo. La serpiente de la Kundalini, y todo ese es el lado positivo de la serpiente. Pero aquí Sí, es posible estamos... que haya dos polaridades, ¿verdad? Exacto, está el positivo y el negativo en todo, y eso es algo muy complejo de comprender, pero que poco a poco vamos a ir entrelazando. Y fijaros cómo esto tiene todo el hilo y lo vamos a ir hilando. Fijaros, acordaros de los sumerios, los babilónicos y todo. ¿Qué hacían? Cogían el huevo escamado, lo que mucha gente confundía con la piña, de la glándula pineal, y no es así, porque fijaros cómo lo No, meten en la bolsa, en la no, probeta. no es para ti No, un... no siempre. A veces sí, pero no siempre. Y en este caso, os voy a Ajá. explicar por qué y ya veréis el razonamiento. Cada uno es libre luego de elegir. Ahora atentos, yo os lo voy a razonar con los hechos y con lo que él describió tal cual, porque lo vamos a ver, esta semilla del reptil, el huevo escamado, en una barriga de mujer embarazada, lo pintó el Bosco. No es algo que yo diga al azar, lo Hostia. vamos a ver. Fijaros entonces, ¿os acordáis de los sumerios y los babilónicos? Precisamente cogían el huevo escamado para representar la parte reptil que tuvieron que añadir al hombre original de la Tierra. Y luego tienen la probeta, que es esa bolsa. Lo que pasa es que la representaban con una bolsa. Lo que el Bosco podemos ver como representaba la probeta perfectamente con las almas de los pájaros. Pues bien, continuamos y vemos como el reptil sale por primera vez con un traje. Aquí lo vemos con un traje blanco, ¿lo veis? Y sale con 3 lenguas, porque es la primera vez que accede a la tercera dimensión. Como el agua representa las dimensiones, sale el reptil de la cuarta dimensión y se adentra en la tercera por primera vez. Por eso tiene 3 lenguas, está tocando por primera vez la tercera dimensión gracias a un traje específico y porque va a las bases subterráneas que tienen su propio campo electromagnético toroidal. Si no, no podrían. Además, es algo que estamos hablando mucho ahora, y es que cuanto más cerca del núcleo del toroide electromagnético frecuencial de la tercera dimensión, más compatibilidad entre frecuencias hay, entre dimensiones. Por eso es tan importante para ellos controlar las bases subterráneas. Pues bien, lo vemos aquí claramente. Salen los reptiles por primera vez y salen con el traje, y vemos cómo tiene las 3 lenguas perfectamente representando que tienen acceso a la tercera dimensión. Bien, ¿os acordáis todos de esta imagen de la niña de Solway? ¿Os acordáis todos? Sí. ¿Cómo se podía ver el reptil detrás de la niña con un traje? Sí, se le ve perfectamente. Y esto no está a escala. Simplemente la niña con su glándula pineal está creando una interferencia de lo que ocurre en las bases subterráneas. Nada más, porque ya es humana. Todos somos humanos, todos tenemos esa parte de reptil. Entonces por eso podemos conectar con facilidad. Y a veces se pueden descodificar estas cosas. Fueron 3 fotos, solo salen una. Solo en una. Y de hecho, tú lo sabes, David, que ofrecieron mucho dinero por decir que era falsa y nadie fue capaz de demostrarlo. Nadie. Y es porque es una interferencia. Pues bien, vamos más allá. Llegamos a la parte de abajo, a la creación de los primeros humanos, Adán y Eva. La historia que repiten en todas las culturas. Bien, ¿qué pasa aquí? Lo podemos ver con claridad. Y es que donde está la creación de Adán y Eva, ¿qué vemos a la izquierda? Es este árbol. Este árbol se llama Dracaena Draco de Canarias. Según la leyenda, lo relacionan con el dragón. Y ahí estaba ya la primera pista de El Bosco que nos está diciendo:
Hubo hibridación, hubo hibridación. Y luego lo veremos más complejo hacia el final, que lo deja ya clarísimo. Entonces, vemos que aquí empieza el engaño a la humanidad. ¿Por qué? Porque vemos los conejos negros. Y el conejo negro representa las mentiras, los engaños y aquellos que tratan de engañar a la humanidad. Por eso los veíamos en Matrix, mientras los niños estaban todos haciendo levitar los objetos, no miraban la tele y en la tele aparecían conejos negros y conejos marrones, porque la televisión te miente y te engaña. Y los conejos blancos representan lo contrario, la verdad y aquellos que luchan porque la verdad sea de dominio público. Entonces, continuamos y vamos a ver lo primero que tuvo que deshacerse el Bosco. Y es que primero, fijaros, la cara del creador era la misma, fijaros, o muy parecida a la que había en la creación al principio. El que estaba arriba, sobre la tierra recta. Y vemos que tuvo que cambiarle la cara, que miraba hacia Adán, y cambiarla para ponerla una más sobria, como hacia Eva. Y sin barba, para que no se parezca tanto, o con una barba mucho más leve, pero que no sea el creador inicial, que te empieces a dar cuenta de que no es el mismo el creador inicial que el que modificó al hombre original de la tierra. Ese es el detalle. Entonces, continuamos. Podemos ver, para que lo miréis perfectamente, cómo están los conejos negros, porque ahí empieza el gran engaño a la humanidad. Ahí empieza, desde Adán y Eva. Por eso la serpiente que dio la manzana del conocimiento y la aceptamos, y luego desde ahí dicen la caída del hombre. Y es porque empezó el engaño. Él lo representa así. Uno de los engaños, porque son muchísimos. Pues bien, ahora vamos a llegar a la parte que esta es la más compleja. Y luego otra que es más sencilla, pero es la más potente. Bien, permitirme un segundo que beba y podemos ver aquí la tierra recta con niños. Wow. Fíjate, David, atento, ¿eh? Porque lo mejor de esto no es esto que estás viendo, es lo que tuvo que tapar. Es lo que tuvo que tapar de esto. Pues prestar mucha atención. Fijaros, aquí está representando los rituales de sacrificio. Entonces, sin entrar en más detalles de eso, porque sabemos que no se puede decir mucho, sabemos que hacen todo este tipo de sacrificios. Pues bien, vemos claramente cómo hay ciertos seres, incluso una mujer estilo bruja con unos cuernos, que lleva a los niños. Y lleva a los niños, y si os fijáis, la tierra recta está sobre la glándula pineal del hombre, aquí. Y bien, fijaros cómo están generando determinada frecuencia que están tocando unos seres, y si nos acercamos más, aquí están los reptiles, aquí detrás esperando. Están esperando a los niños que ofrecen los brujos de las logias Illuminati. Yes. Entonces, vamos a ir más allá aún, parcerisa, porque esto te lo pone aún con más claridad y tuvo que borrarlo. Fijaros, porque tenemos que ver todo el panorama entero. Tenemos que verlo porque es una secuencia que hay que saber descodificar. Y si os fijáis, aquí podemos ver que la llave que da acceso a los reptiles canalizados por los miembros de las familias reales es la muerte de los humanos. Y aquí lo podemos ver. Por eso aparece el muerto metido dentro de la llave. Y vemos el pájaro. ¿Veis el pájaro cómo sale? El alma del cuerpo. Lo podéis ver. Aquí está el pájaro. Sí, perfectamente. Entonces, ahora vais a estar atentos. ¿Por qué razón? Porque todos sabemos que los portales más importantes de apertura para que los reptiles de la cuarta dimensión sean canalizados aquí en la tercera dimensión por parte de los miembros de las familias reales cuando celebran los rituales de sacrificios humanos sobre las líneas ley, es importante tener en cuenta que son los solsticios, sobre todo el solsticio de invierno. Por eso cuando ellos representan estos rituales normalmente te suelen aparecer la luna y el sol. Entonces, aquí donde está el sol es lo que tuvo que borrar, es parte de la llave, fijaros atentos. Fijaros aquí, porque la llave con la víctima del sacrificio es la que encaja en el sol borrado. Aquí está. El sol y la luna a la derecha. Y aquí la tierra recta con los niños, con los humanos en la tercera dimensión, que los están ofreciendo los que dirigen los rituales. Entonces, fijaros, porque esto aún va más allá que lo confirma. Tenemos aquí claramente el sol, haciendo referencia al solsticio de invierno. Tenemos la llave y el ser humano muerto para dar... Pero esto en blanco y negro, ¿qué es? ¿Un degradado? ¿Cómo? No. Estos son infrarrojos. Ah, infrarrojos. Esto es sacado con infrarrojos. Es decir, tuvo que pintar por encima para tapar la verdad. Porque llegado el punto le debieron de decir, hey, estás poniendo mucha información, borra eso. Y entonces tuvo que pintar por encima. Hay quien especula que
tenía tanto conocimiento que pensaba que algún día podríamos llegar a verlo. Yo eso no lo puedo confirmar. Lo que sí puedo confirmar es que el conocimiento que está ahí, él lo sabía. Y coincide con todo lo que nos llevan explicando personas como tú, David Icke, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas nos están atando cómo las diferentes épocas sabían cómo funcionaban las logias Illuminati. Entonces, continuamos, porque lo vamos a ver más claro, y vemos cómo la señora, que es una de las miembros de los de los miembros de las logias Illuminati, pues vemos cómo lleva como una antena en la cabeza de la frecuencia y cómo lleva al niño, cómo está haciendo que el niño suba. Pues bien, lo lleva a la tierra recta, a la parte de arriba, y podemos ver claramente cómo, por eso lo un poco así en primer plano, cómo donde estaba el sol está como este ser sujetando la llave y con la víctima humana que podemos ver claramente. Cómo tiene el pájaro del alma, acaba de morir, entonces el alma deja el cuerpo. Es así. Entonces vamos a fijarnos más al detalle. Nos acercamos, lo ponemos en infrarrojos para poder ver lo que tuvo que borrar y lo vemos claramente cómo está el sol con el hueco de la llave, exactamente, aquí lo podemos ver, y con la víctima del ritual para poder canalizar a los reptiles de la cuarta dimensión. Entonces, continuamos y vamos a seguirlo viendo. Bien, vemos cómo ese ser hasta tiene forma de mariposa, tiene las alas de mariposa, precisamente haciendo alusión al control mental mediante el trauma, para generar alters en el cerebro, que ya sabéis que son compartimentaciones aisladas unas de otras, en los cuales puedes meter órdenes, etcétera, etcétera, y digámoslo así, es el control mental más avanzado. Pero eso de ahí es una antena. Exacto, lo que lleva la señora, porque lo que está haciendo es conectar con la cuarta dimensión. ¿Gracias a qué? A la víctima que lleva al niño. Estamos viéndolo, pero vamos a ver más antenas y las va a dejar más claras después. El Bosco era un fenómeno, era algo muy, muy, muy avanzado su época. Entonces continuamos y vemos cómo aquí están los niños que van a formar parte del ritual, los están ofreciendo estos seres y esta bruja de aquí, y vemos cómo el reptil está esperando aquí detrás. Lo podemos ver como con la cara de halcón. Está esperando a las víctimas del ritual para poder salir, cosa que hará posteriormente, lo vamos a ver. Entonces, nos fijamos y fijaros cómo no es estúpido el Bosco y puso todo, y puso precisamente todo esto sobre la glándula pineal del ser humano, porque es lo que te permite llegar a estados superiores de conciencia. Por eso pone ahí a las víctimas y también al reptil canalizado. Los pone todo sobre la tierra recta y sobre su glándula pineal, que es lo que nos ayuda a alcanzar estados superiores de conciencia. Pues bien, lo acerco un poco más para que veamos claramente cómo espera ahí el reptil con forma de cara de halcón, que luego lo vamos a ver también, y cómo están generando esta frecuencia, y lo vemos como el reptil está mirando al niño y están enfocando esa frecuencia, porque es la frecuencia, esa baja frecuencia, la que permite la canalización. Perdona, dime. Sí, ¿esto qué es? ¿Está chupando energía o está emitiendo una frecuencia? No, está emitiendo una frecuencia. Está emitiéndola, aquí la está emitiendo, para dar origen después, ya lo veremos, a la entrada de los reptiles de la cuarta dimensión y otras entidades y parásitos, como veremos, gracias a la bajada vibracional. Lo vamos a ver ahora que dibujó el portal y todo. Eso se traduce en la vibración del dolor. Exacto, la vibración del dolor, del sufrimiento, de la ira, de la envidia. Entonces vemos como la bruja, por eso lo puse, para que le veamos cómo tiene los cuernos, no está hecho al azar, y lleva al niño para ofrecérselo al reptil. Pues bien, si nos fijamos en la parte de la luna, que es a continuación, es decir, sol con llave y ser humano muerto, luego tenemos la tierra recta con los niños para ser ofrecidos en el sacrificio, tenemos al reptiliano esperando detrás, y como no, a continuación tenemos la luna, que es lo que compone ya todo, la luna llena. Y claro, la luna llena es la que permite la canalización de los reptiles de la cuarta dimensión, es lo que permite el portal interdimensional. Hace siempre a modo de repetidor de frecuencias para que la gente se haga un símil de cómo funciona. Entonces, continuamos y vemos cómo donde está la luna es donde precisamente el Bosco dibuja esta cabina de viaje interdimensional. Pero es que vamos aún más allá. Y es que, si os fijáis, aquí está la luna escondida. Tuvo que pintar por encima de ella para que no tener represalias. Pues bien, si volvemos atrás y vemos la luna, fijaros que está claramente y la tuvo que borrar, pues lo ponemos en color, es decir, sin los infrarrojos,
para ver lo que quedó después y vemos cómo entran todos los seres por la luna. Si os fijáis, Sí, ¿veis? sí, 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 Entran sí, todos sí. los seres, hay diferentes antenas y todo. Madre mía, Y y con banderas y todo. están colonizando la tercera dimensión. Están alimentándose de nuestro miedo y de nuestro sufrimiento. Es tal Hostias. cual. Entonces, lo acercamos para que lo veamos con más claridad y vemos cómo no solamente están entrando seres interdimensionales malvados, vemos también cómo hay antenas representando la frecuencia emanada de la luna, cómo la luna es un portal interdimensional, cómo están generando estas frecuencias, entran con banderas, como tú dices, porque están colonizando y además vemos cómo, aparte de los seres, están llevando también más niños. Niños. ¿Os fijáis? Siempre se relaciona con los sacrificios, es así. Y continuamos para verlo con más claridad y vemos cómo están indicándole los seres a los niños. Ir por ahí, porque es a donde tenéis que ir para que nosotros podamos entrar. Tenéis que sufrir. Entonces, continuamos y vamos a ir más allá, porque lo que dejó fue increíble. Fijaros, aquí donde vemos la luna, donde entran todos, por la parte de abajo vemos unas escaleras que llevan a la luna. Y fijaros, si nos fijamos en la escalera, sale del portal interdimensional, de esta especie de cabina de viaje interdimensional que él puso en la época. Y la escalera, si os fijáis, lleva a la luna. Lo que te están diciendo es que precisamente la luna lo que hace es de portal interdimensional para poder dejar entrar entidades. ¿Qué pasa? Que esto aún encontramos primado negativo y yo fue cuando lo confirmé. Fijaros, el Bosco no era estúpido y contaba todo y lo hacía todo al dedillo. Fijaros, la escalera tiene exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escalones exactamente. 7 escalones. Entonces, fijaros bien, porque cuando Alicia en el País de las Maravillas ve al reptil, ¿qué pasa? Alicia en el País de las Maravillas va a casa del conejo. Cuando se mete en la casa del conejo blanco, que siempre te guía hacia la verdad, va a empezar a ver verdades. Y entonces, ¿qué pasa? Alicia crece y al crecer mucho, solo se le puede ver un ojo por la casa. Solo se le ve un ojo, el ojo de los Illuminati. ¿Y qué pasa? Que mira una escalera. La escalera por la que va a subir el reptil. ¿Cuántos escalones tiene esta escalera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Boom! Lo tenemos otra vez. ¿Y quién sube por la escalera? El conejo blanco le dice, ayúdanos, por favor, al reptil, porque el conejo blanco trabaja para la reina. Y eso a veces la gente se confunde y dice, es que el conejo blanco trabaja para la reina. No, hermano, trabaja para la reina como yo trabajo para YouTube. Trabajamos todos para sistemas. Somos conejos blancos, luchamos por la verdad, pero no quiere decir que no trabajemos para este sistema socioeconómico corrupto. Es así. Y el conejo blanco llevó a Alicia a la verdad. Y al llevarla a la verdad, ¿qué pasó? Mira al reptil, que cuando acepta lo que hace es los cuernos con la mano, que siempre lo hacen, y cuando empieza a subir la escalera, fijaros, como solo se ve un ojo de Alicia, se mira los 7 escalones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿y qué pasa? Que se asusta de Alicia. Se asusta porque Alicia representa a las niñas como Arizona Wilder, que dirige los rituales porque tiene la glándula pineal súper desarrollada, porque llevan siendo criadas en base al trauma desde pequeñas, tienen un control mental muy avanzado. Sí. Entonces, esto es lo que confirma que tantas veces os dije, son 7 escalones no por casualidad, porque cada 7 días con el cambio de fase de la luna, los reptiles pueden manifestarse en la tercera dimensión para comer humanos. Es así. Con lo cual, ¿qué pasa? Continuamos y vemos cómo... Cada 7 días, dices. Sí, cada semana pueden hacerlo. Es decir, con el cambio de fase de la luna, tiene que coincidir con el cambio de fase de la luna, es decir, no cuando está llenándose, sino cuando está completamente llena, cuando tú la miras arriba y está perfecta, está llena, que no le falta ni una sombra, está completamente llena, ese es el día. Lo mismo pasa con la menguante, con la nueva, etcétera, etcétera. Y lo vamos a ver ahora otra vez. Lo vamos a ver ahora otra vez. Atento, parcerisa, porque si nos fijamos, lo va a confirmar. Fijaros, aquí al bajar las escaleras vemos al ser humano sacrificado por un ser reptiliano y vemos la antena. ¿Lo veis? Que siempre pone esos escudos como antenas. Y vemos al bajar abajo, ¿qué hay justo en la puerta para poder acceder? Madre mía. ¿Os fijáis? Esto es lo que permite el acceso a la otra dimensión, es lo que permite el acceder a la luna que está arriba. Es precisamente lo que el sacrificio humano. ¿Y cuántos perros demoníacos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Porque cada 7 días es tal cual. Ellos pueden celebrar un ritual y canalizar a los reptiles.
Es tal cual, aquí lo está con la cola, que este se ve más difícil. Sí, sí, Es sí, sí. este. Es 1, 2, tremendo. 3, 4, 5, 6, 7, comiendo el humano. Y ya veis que tiene la copa ahí. Tiene la copa como haciendo referencia, como no, a las familias reales. Y aquí vemos la rana, el anfibio, la metamorfosis. Es lo que está representando, más allá de la forma, porque pueden cambiar de forma al canalizar a los reptiles. Está claro, la reina no es un reptil, pero sí puede canalizar a los reptiles de la cuarta dimensión, que es muy distinto, y eso es en lo que se amparan siempre para que no comprendamos la naturaleza de la realidad. Porque ella es una cosa, el reptil es otra, pero ella puede canalizarlo. Esa es la historia. Entonces, lo podemos ver con más claridad y vemos cómo, aún por encima, está sostenido todo el cuchillo y todo, lo vemos aquí claramente, sobre el humano. Esto todo se basa y funciona porque hay humanos y son sacrificados, si no, no funcionaría. Pues bien, esto todo nos lleva a la parte más potente de todas. Esto es lo que a mí más me confirmó todo y dije yo, cuando descubrí esto, Parcerisa, de verdad que me cayeron lágrimas en casa y todo, porque dije yo, hasta luego, tenían todos la razón. Vamos a ver lo que tapó, y esto fue lo más potente que tapó. Permitirme un segundo que beba y lo desarrollo.